Esta columna que escribí en la revista Cambio, pues la escribí luego de que conocimos la noticia de la invasión a Venezuela el sábado 3 de enero del 2026. Y la titulé, sobre todo después de que escuché atentamente la rueda de prensa que dio Donald Trump luego de que se conoció la noticia, I Took Venezuela. Recordando esta obra famosa del teatro colombiano, que es una sátira política escrita por Luis Alberto García y que dirigió en su momento el gran Jorge Ali Triana, y que se llamó I Took Panama, y que tenía que ver con una crítica a la separación que se dio de Panamá en 1903 y a la intervención que tuvo los Estados Unidos en todo eso, y sobre todo en la construcción posterior del Canal de Panamá. La columna dice así: I took Venezuela. Me tomé a Venezuela. El sábado 3 de enero, cuando ya se sabía que Caracas había sido bombardeada por los Estados Unidos y era un hecho que el presidente Maduro y su esposa habían sido extraídos, o mejor capturados, en un operativo de gran despliegue militar, pues logré hablar finalmente con mi viejo amigo, Ezequiel Serrano. Él es un reconocido músico colombiano y venezolano que decidió establecerse en Caracas desde los años 80 y que se quedó allá porque adora Venezuela. Aunque a esa hora las informaciones todavía eran muy vagas, quería saber cómo estaba él y su familia, porque se había estado hablando de que varios aeropuertos habían sido bombardeados, entre ellos el de La Carlota, que yo sabía que quedaba a solo unos escasos metros de su apartamento, ubicado en un hermoso edificio por lo demás que queda enfrente de la plaza de Altamira. Oímos la primera bomba a eso de las 2 de la madrugada, me dijo cuando logré conversar con él. Supimos que era una bomba y no un cohetón de Navidad, porque la onda te pega en el pecho. Me lo dijo tras notificarme que en realidad habían oído desde antes fuertísimas explosiones mucho más lejos, en el Fuerte Tiuna, que fue el lugar donde se produjo la extracción o la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Lo que fue extraño, me dijo Ezequiel, es que a pesar de que oímos y vimos explosiones de la ciudad, pues no sentimos miedo. Como no sabemos qué está pasando, me confesó, hemos decidido no salir de la casa, porque esto apenas comienza. En Venezuela nadie salió a las calles, luego del ataque y de los bombardeos, de la invasión, porque digámoslo con el nombre propio, de la invasión. Ni los partidarios del régimen, ni de la oposición, ni siquiera un político como Enrique Capriles de la oposición sacó un comunicado. Todos se quedaron en sus casas a la espera de ver qué pasa. Sin embargo, pasan las horas y poco a poco se van decantando varios hechos en medio de tanta confusión. Aunque en la rueda de prensa que dio Donald Trump tras la intervención en Venezuela se ufanó de que esta operación había sido hecha sin una baja en sus tropas, sí se derramó sangre. Según el New York Times, murieron cerca de 40 personas, entre militares y civiles. Pero otras fuentes consultadas por esta periodista aseguran que este número puede ascender a 80 y que muchos de los que murieron podrían ser soldados cubanos que estaban protegiendo a Maduro cuando las fuerzas especiales de los Estados Unidos irrumpieron en el Fuerte Tiuna. Otro hecho que revela una realidad que nadie ha podido explicar es que este gran despliegue militar se hubiese producido sin que las fuerzas militares venezolanas, óiganme bien,
lo repelieran. Por lo menos 4 fuentes consultadas coincidieron en advertir que hubo una parte muy considerable de las fuerzas militares venezolanas que permitieron la entrada de los aviones y de los helicópteros estadounidenses y que optaron de manera deliberada por no moverse. Es decir, hicieron lo que se conoce en el argot en inglés hands off. Sobre todo sorprendió el hecho de que la Fuerza Aérea venezolana, considerada una de las más poderosas de la región, porque tiene todavía F-16, aviones Sukhoi, cohetes rusos o misiles rusos, pues no se hubiera hecho presente, ni hubiera repelido el ataque, ni hubiera hecho nada por enfrentar las tropas estadounidenses, o por lo menos el ataque aéreo. La tesis de que una parte de las fuerzas militares que permitió la entrada de los aviones estadounidenses se afianza aún más ante el hecho de que la base aérea de Palo Negro, donde está la flotilla más grande de los aviones de Venezuela, pues no fue bombardeada. Y si no fue bombardeada, ¿por qué no reaccionaron? ¿Quiénes son los militares que ordenaron no repeler el ataque y hacer oídos sordos? ¿Cuántos son? ¿Qué papel tuvo el ministro de Defensa Vladimir Padrino, si es que lo tuvo? ¿Está la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en esta movida? Nadie sabe nada. Lo cierto es que sin esta colaboración que hubo por parte de un grupo importante, repito, de las Fuerzas Armadas venezolanas, pues esta intervención militar en Venezuela, hecha por Donald Trump, hubiera sido un baño de sangre, como de hecho fue la invasión que se hizo hace 23 años en Panamá, con tropas norteamericanas, estadounidenses. Una fuente me aseguró que la estrategia consistió en hacer varios bombardeos para despistar mientras se le abrían paso a los helicópteros que volaron bajo y que llegaron hacia el fuerte Tuna, que es donde Maduro y su esposa estaban pasando la noche, y que fue al parecer el epicentro donde se produjo el bombardeo más fuerte. Aunque no hay fotos ni de los bombardeos al fuerte Tuna, ni de las otras bases militares que también fueron afectadas, la gran pregunta, la vuelvo y la repito, que todavía nadie responde, es por qué la poderosa Fuerza Aérea venezolana nunca reaccionó. Más allá de que se haya fraccionado el régimen y de que eso hubiera facilitado la captura de Maduro y de su esposa por cuenta de los Estados Unidos, lo que es claro es que esta intervención militar inaugura una nueva forma de relacionamiento de Estados Unidos con la región. Y en ese nuevo escenario, lamentablemente, no hay cabida ni para el derecho internacional, que le importa un bledo a Donald Trump, ni para la soberanía de los estados, porque lo que vale es el poder hegemónico. En la reveladora rueda de prensa que dio Donald Trump, él mismo dejó en claro que su interés primordial no era restablecer la democracia en Venezuela, sino estrenar la doctrina Monroe, una estrategia de seguridad nacional que reveló en días pasados y que plantea revivir la doctrina Monroe en su patio trasero con un nuevo adendo de Donald Trump, que justifica el uso de la fuerza para obtener acceso a nuestras riquezas, para frenar la migración que viene de nuestros países y para ponerle coto a la expansión china aquí, en esta parte del mundo.
en esa rueda de prensa vimos a un Trump imperial que se dio el lujo de presentar una invasión como si fuera un acto redentor al que deberíamos todos agradecer. Incluso dijo que iba a hacer eso a Venezuela más feliz, cuando en realidad es un acto violatorio del derecho internacional y de la soberanía de un país que todos los seres sensatos deberíamos repudiar. En realidad lo que pasó en la madrugada del 3 de enero no tiene que ver con la democracia, ni con la transición del régimen que muchos deseamos en Venezuela. Tiene que ver con los intereses de los Estados Unidos. Eso quedó muy claro también en su alocución cuando dijo que iba a manejar Venezuela. I'm gonna run Venezuela, dijo, hasta que haya un proceso claro de transición en el que el acceso al petróleo pues haya quedado bien asegurado. Eso puede demorar 6 meses, 1 año, 2 años, 3. Poco importa cuánto dure mientras sus intereses sean servidos. Solo le faltó decir, como la obra colombiana de teatro, I took Venezuela. Su decisión de quitar de la ecuación a María Corina Machado también es un hecho que no deja de sorprender porque revela que en el corto plazo no parece que vaya a haber un cambio de régimen en Venezuela, sino un cambio de mando y que la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, pues va a tener que enfrentar una situación mucho más compleja de lo que muchos imaginaban. Una fuente me dijo en Venezuela una frase que me quedó sonando. Si María Corina Machado se mete en esta ecuación, me dijo en un tono muy grave, es posible que en Venezuela se desate una guerra civil. Más allá de que esta percepción pueda tener algo de verdad, lo que es cierto es que uno de los grandes problemas que tiene María Corina Machado para entrar en la ecuación tiene que ver con su difícil y casi que inexistente relación con las fuerzas militares venezolanas, que al parecer, o por lo menos un grupo de ellas, fue cómplice en la invasión a Venezuela. Pero también es cierto que muchos analistas insisten en que a Donald Trump no le interesa que se desate una guerra en Venezuela, porque MAGA, su movimiento, se opone siempre a abrir un nuevo Vietnam, porque no quieren financiar guerras ajenas. Otra cosa que es importante destacar es que Donald Trump conoce bien a la oposición venezolana, porque lidió con Guaidó y lidió también con todo lo que pasó alrededor de esa experiencia. Y como ustedes y yo sabemos, pues esa historia no salió bien. Con Donald Trump todo puede ser posible porque no hay nada escrito. De lo que sí no hay duda es que el efecto de esta invasión se va a sentir no solo en Venezuela, sino en toda la región. Lo que parecía imposible se convertirá en una amenaza real. Y en ese escenario, Colombia no es la excepción. Ya Trump amenazó al presidente Petro de que el próximo sería él. Y tal como están las cosas, pues todo puede suceder. Así suena ciencia ficción. Hoy Colombia también puede ser objeto de un bombardeo, de una extracción. Así como Panamá va a tener que portarse bien si no quiere que le quiten el canal de Panamá. Se convertirá en norma, lamentablemente, que los Estados Unidos puedan intervenir directamente en procesos electorales, como ya lo ha hecho en Canadá, en Argentina y en Honduras, y como probablemente lo va a hacer en Colombia y en Brasil, los dos países que tienen procesos electorales este año para elegir nuevo presidente. Trump tendrá el poder de actuar sin ningún norte ético, y sus acciones estarán guiadas por sus intereses, así de simple.
y por su afán, repito, de construir un poder hegemónico en la región. Lo cual, pues, le da nuevos vientos a China para que haga lo mismo con Taiwán y a Putin para que haga lo mismo con Ucrania. Y a los gobernantes que no se sometan a sus designios aquí en su hemisferio, our hemisphere, como dice Donald Trump, y que no negocien con él, los convertirá de inmediato en jefes del narcotráfico, como ha hecho con muchos, sin prueba alguna. Y a los que sí son de su agrado, como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en su propio país, pues los perdonará. Trump se tomó a Venezuela, pero en realidad va por todo el patio trasero, sin que ni siquiera la OEA, la gran ausente, haya sacado ni un comunicado. No ha dicho ni mo. Es cierto, volvieron los tiempos imperiales, pero ni Estados Unidos es el gigante de ayer, ni América Latina es la colonia del pasado. Y todavía esta historia está por escribirse. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.